Buenas tardes, mi nombre es Nadia Provenzano y la política pública que voy a analizar es el programa de precios cuidados. A continuación, en el presente trabajo se expone una síntesis abordando los objetivos generales y específicos conforme a la problemática social que dio origen al programa de precios cuidados. Como objetivo general se establecen las características principales en las cuales se desarrolla esta política pública. Por otro lado, se plantean también objetivos específicos donde se busca analizar, comprender y dar a conocer las dimensiones de este programa teniendo en cuenta el sector social de la problemática alcanzada, como también las transformaciones que dicho programa sufrió frente a los cambios de gobierno. En un repaso por la historia de 7 años que lleva el programa Precios Cuidados, pasamos por su origen, los principales obstáculos, las medidas que ésta conlleva, los actores que participan en ella, y por otro lado sus distintas etapas, llegando así a la evaluación y conclusión en la que doy mi punto de vista sobre esta política pública. En el año 2013, el año cerró mostrando una economía argentina caracterizada por un violento déficit fiscal, con claros síntomas de desaceleración de la actividad productiva y una inflación que cuestionó el comportamiento de la actividad en el siguiente año. La mayor desigualdad se observa en el cálculo de la inflación y el mismo provoca distorsiones en los demás indicadores en los que influye. En aquel entonces la inflación fue 3 veces superior a la estimada por el INDEC y esto impactó directamente en los niveles de pobreza e indigencia. La recaudación impositiva dio cuenta de un crecimiento constante apoyado en los impuestos en los que incluye la suba de precios. El crecimiento económico de la región se vio afectado por el contexto global, afectando el nivel de desempleo. Para el año 2014, la economía argentina tuvo un fuerte retroceso y creció apenas un 0,5% con relación al año 2013 según el INDEC. Resulta indispensable remarcar que en ese mismo año disminuyó la producción industrial en casi todas sus ramas, con las excepciones de la textil y la metalúrgica, también la construcción y el comercio exterior. Esto se debe a que se esperaría que una devaluación estimulara la exportación, pero también suele suceder que en los primeros tiempos se retrae porque los empresarios demoran sus envíos al exterior hasta que se estabiliza la tasa de cambio, para no vender antes de tiempo y cobrar menos de lo que podían facturar en el futuro. A la par, continuaron creciendo los servicios financieros beneficiados por la desvalorización del peso y la posterior suba de tipos de intereses decididas por el Banco Central de la República Argentina para estabilizar de esta manera la tasa de cambio. La población se vio afectada, el consumo cayó fuertemente en los centros comerciales, ya que no se podía llegar a satisfacer las necesidades básicas para subsistir. Es por eso que, apoyados en la ley conocida como la de la defensa del consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional, en la cual se establece que los consumidores y los usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación al consumo, a la protección de la salud, a la seguridad de intereses económicos, una información adecuada y veraz y a la libertad de elección, el ministro de Economía lanza a finales de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de suplir las necesidades antes mencionadas y contener los aumentos de la canasta básica, el programa Precios Cuidados, el 3 de enero del 2014. Así fue que en este contexto económico, en el periodo 2013-2014 se planteó el desarrollo de una política pública que tenga a fin atacar las cuestiones como la subida de los precios de servicios, los productos de primera necesidad. Precios Cuidados es un acuerdo voluntario entre el Estado, fabricantes, distribuidores, supermercados y mayoristas que establece precios de referencia de los productos más representativos de la canasta de consumo masivo. Son precios que se establecen para evitar abusos de consumidores, ayudar a evitar la dispersión de precios con información clara y precisa. No son ofertas ni promociones y sirven para comparar con otros productos.
El objetivo que persigue es, en principio, bajar la inflación, la defensa de los derechos de los consumidores, la mejora de la organización de los mercados de bienes, el fortalecimiento del mercado interno y la mejora de competitividad. El Estado es quien se hace cargo de la difusión, la propaganda y la negociación con otros integrantes de la cadena, lo que resulta especialmente beneficioso para las empresas pequeñas. El 1 de enero del 2014 entró en vigencia, incluyendo una canasta básica de 194 productos, sujeto a revisión periódica trimestral, en la cual se acordó la incorporación de nuevos productos de la canasta de las grandes cadenas de supermercados, nuevos proveedores a las cadenas regionales, y además se llegó a un importante acuerdo con mayoristas y distribuidores orientado a beneficiar a pequeños almacenes barriales y comercios de proximidad de todo el país. De esta manera se dispuso una mayor cobertura geográfica. En total, 19 provincias del país, con 4.682 comercios adheridos y 27 mayoristas regionales. Además, sumó a lo largo de la historia 667 productos de 118 pequeños productores en 14 provincias que amplían la oferta de bienes a precios cuidados para poner en pie de igualdad a los pequeños y medianos empresarios con los grandes. Que los sectores más débiles, también se espera que los sectores más débiles de la cadena productiva y comercial pudieran competir en igualdad de condiciones. Se acordó una ampliación del programa para el sector de la construcción que incluyó un listado de 28 productos vinculados a 16 proveedores que representan cerca de la mitad del costo de materiales para la construcción y reforma de los hogares. Los principales obstáculos. La medida siempre generó resistencia entre los empresarios que cuestionaron desde el principio la viabilidad de los controles y cepos de precio, las políticas regulatorias, los costos que aumentan por encima de la inflación, afirmando que no cumple con el objetivo deseado vinculado con el control inflacionario y reafirmando que esta medida desalienta la exportación y genera obstáculos para la obtención de insumos importados. Las medidas impuestas para el cumplimiento del programa fueron sanciones. Todo incumplimiento, actitud deshonesta, irregularidad sería sancionado conforme a lo que disponga la Secretaría de Comercio, por medio de un mecanismo que consiste en dividir a los productos en 3 grupos, de alto, mediano y moderado impacto en los gastos. A cada nivel le corresponde un tope de monto de sanción y hasta la clausura. Fue necesario en el área de la Secretaría de Comercio la creación de una estructura de articulación con entidades públicas, provinciales, municipales y organizaciones sociales para realizar tareas de capacitación y asistencia técnica en relación a labores de control, relevamiento y perfeccionamiento del programa Precios Cuidados, con el fin de transmitir los conocimientos técnicos específicos con los que cuenta el organismo nacional, así como la experiencia acumulada en su ejecución. Es por eso que quienes se encargan de que se cumpla es la misma población, las inspecciones municipales, los movimientos sociales que se rigen bajo la Secretaría de Comercio. La historia del programa, que lleva 7 años. El programa se implementó en la última etapa del gobierno, como dije antes, de Cristina Fernández de Kirchner. Con el cambio de gobierno sufrió modificaciones. Entonces podemos decir que el programa tiene 3 periodos. Uno que fue lo que restó del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo fue durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por último en el actual gobierno, que anunció el relanzamiento de Precios Cuidados cuando asumió. A su vez, la primera etapa durante el gobierno kirchnerista, el programa tuvo 3 etapas. Que fueron, bueno, el congelamiento de precios, el control de precios y precios cuidados.
Durante el kirchnerismo, las estadísticas demostraron que el programa fue una política muy exitosa. Precios Cuidados se centró en 194 productos y la demanda de estos se incrementó en un 75% en un año de haberse lanzado. Esto se debe a que llevó tiempo el que la gente adopte una nueva modalidad de compra y tenga conciencia de la existencia del programa y los beneficios que éste otorga. Una de las consecuencias que trajo la implementación del programa durante el periodo kirchnerista fue la caída de las ventas de aquellos productos que no estaban contemplados en el programa. Y como uno de los pilares del programa fue el mercado interno, el precio de las materias primas o productos básicos se vio afectado, ya que aquello en un principio era destinado al mercado externo y ahora se destinaba en primer lugar al mercado interno y terminaba afectando los precios de venta en el mercado mayorista y minorista. Los precios de los productos que resultan del programa consistieron en una negociación de los mismos en conjunto con el acuerdo de paritarias. Si bien las empresas pedían un aumento del 10% de los precios en aquel entonces, el gobierno se mantuvo firme con el aumento que rondaba entre el 2 y el 5%, resultando en un aumento del 2,8% promedio. El programa, durante la segunda etapa, que es la del gobierno de Mauricio Macri, el programa veía amenazada su existencia por los dichos que él hizo en su campaña electoral en el 2015, que sostenía que Precios Cuidados era una política sin sentido, ya que desde sus inicios y durante su mandato no iba a continuar porque la inflación iba a bajar producto de la aplicación de sus medidas políticas. Sostenía también que eran pocos los que hacían uso de las facultades del programa y que por ende no tenía razón de existir. El programa quedó en el olvido por poco tiempo. El 5 de mayo del 2016 se vuelve a relanzar el programa Precios Cuidados y allí comienza la segunda etapa del programa. Las medidas adoptadas por el gobierno determinaron un sinfín de relanzamientos de Precios Cuidados, como ocurrió en mayo y en septiembre del 2016, después en 2017 y en 2018. Y uno puede pensar que esta prórroga se dio por el éxito del programa, que el mismo genera resultados favorables. Sin embargo, estos relanzamientos dan lugar a una política que cada vez desatendió más al sector al cual buscaba favorecer en un principio. El programa se encontró vigente con diferencias con respecto a su primera versión. Dijimos en un principio que el programa empezó contemplando más de 190 productos, llegó a contemplar un poco más de 540. Esto debería ser considerado un punto favorable, sin embargo, las transformaciones que el programa sufrió pueden ser consideradas maquiavélicas, puesto que si bien amplió el número de productos que conforman la canasta, es importante saber que el programa pasó de ser obligatorio para las cadenas con las que el gobierno había acordado a ser voluntario, y además con los productos que las cadenas desean participar. En enero del 2020, el actual presidente, esta sería ya la tercera etapa, Alberto Fernández, anunció el relanzamiento de Precios Cuidados con nuevos productos y primeras marcas. En septiembre del 2020 se anunció la extensión del programa para el sector de la construcción, incluyendo 93 productos y de 17 rubros diferentes. Con el relanzamiento dio a conocer la nueva aplicación de celulares creada para tener a mano la lista de productos que entran en Precios Cuidados y que permiten ver comercios adheridos al programa y también informar irregularidades. Reiteró que el objetivo es preservar el bolsillo de los que trabajan y viven del salario, y por eso pidió la participación de todos los ciudadanos para que dicho programa se cumpla y conseguir controles e inspecciones permanentes. Ha tenido numerosas reuniones de trabajo con los actores involucrados a fin de consensuar diversos mecanismos para asegurar el normal abastecimiento y comercialización y el establecimiento de precios. Se han tenido avances significativos en esa materia. Se dispuso temporalmente hasta el día 7 de enero seguir con el programa.
Y Precios Cuidados no logró que no haya inflación alta o que la tasa de inflación de alimentos se desacoplara de la inflación. Tampoco consiguió que los productos que incluye a la larga tuvieran una inflación distinta a los que no. Evidentemente, no se trata de una política antiinflacionaria, porque Precios Cuidados se usó en diferentes gobiernos y la inflación nunca bajó del 20%, sino que se superó hasta el 50% más. En los 7 años hay productos que con intermitencia salieron del programa, algunos volvieron a entrar. Para la industria eso es un reflejo de la incapacidad de sostener el abastecimiento de los precios acordados. Los productos que salen del programa se acomodan sus precios hasta tanto deciden ingresar de nuevo. No siempre sucede, pero en líneas generales los productos que ingresan al listado están entre el 20 y el 30% por debajo de otros similares. La diferencia en tiempos de alta inflación se hace más notoria cuando el acuerdo está próximo a vencer, pero no siempre la presentación que ingresa al listado es la más barata de la línea de la misma industria. En la gestión de Mauricio Macri, los controles y las sanciones posteriores fueron relativos, ya que el programa se mantuvo más por la aceptación popular que por convicción. De todos modos, los precios no se respetaron. El punto más débil del programa es el desabastecimiento, en especial en el interior del país. El listado nació con 194 artículos, fue aumentando con el paso de los años, pero los supermercados del interior, en algunas provincias como por ejemplo Córdoba, nunca hubo más de un tercio del listado en general. Además, hay poca cantidad de productos o directamente un vacío en la góndola. Fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien se refirió al fenómeno de las segundas marcas que crecieron por la caída del poder adquisitivo del salario. Le llovieron las críticas de quienes producen esas segundas marcas y hasta terceras marcas, todas fabricadas por pymes que defendieron la calidad de sus productos y sobre todo la creación de empleo genuino. Muchas de ellas forman parte de los precios cuidados que siguen estando en la versión de Alberto Fernández vigente hasta el 7 de enero. Distintas encuestas en diferentes momentos de estos 7 años revelaron una aceptación superior al 80% entre los consumidores con un grado de conocimiento muy alto. Más allá de la efectividad para anclar los precios, los gobiernos han considerado que mediante esta herramienta muestran preocupación respecto a los precios para evitar la disparada. Un punto que la oposición critica es que no es saludable que el Estado intervenga en la regulación de precios de los vinos, cervezas, gaseosas o alimentos que están incluidos en el listado, pero que no son alimentos básicos y que deberían dejar que el mercado lo regulara. Sin embargo, en mi opinión, mientras más productos abarque, a más personas llega el programa. Y si bien no tuvo el resultado de controlar la inflación, sí pudo cuidar el bolsillo de los argentinos, además de ayudar a las segundas y terceras marcas a crecer. Conclusión. Teniendo en cuenta el concepto de política pública trabajada en clase, se pueden extraer varias definiciones con distintos aspectos y elementos que la componen. Primero, es importante saber que el concepto de política pública es utilizado en contextos y situaciones diferentes y con distintos significados o valoraciones. En este trabajo me enfoco en la dimensión que vincula con las acciones y decisiones que un gobierno adopta, es decir, una política pública, que están orientados a la resolución de aquellos problemas de una sociedad y un gobierno que definen como públicas. Existen varias definiciones de políticas públicas. Mani y Toeni sostienen que una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental.
Oslak y O'Donnell afirman que una política pública es un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. Por último, pero no menos importante, tenemos a Tamayo Sáenz, el cual explica que una política pública es el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas en un momento determinado. Los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Puede entender a las políticas públicas como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que por su importancia merece su atención y finaliza en la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para erradicar o reformular ese problema. Como dije, son muchas las concepciones que buscan definir lo que son las políticas públicas, y lo más importante es conocer que entre los distintos autores que podemos encontrar en dicho campo de estudio no surgen diferencias, sino grandes similitudes que dan lugar a complementaciones. Para que la política funcione, es muy importante que haya un contacto directo entre los que toman las decisiones y quienes las llevan adelante después. Por un lado, porque el decisor político, al estar en contacto con el implementador, lo puede controlar, presionar para que las cosas sucedan y viceversa. Ese contacto le sirve también al decisor político para tener en cuenta la mirada del que va a ser responsable de llevar adelante para preverlo en el momento de la toma de decisiones. Considero el programa Precios Cuidados exitoso. No fue una novedad, fue gestado sobre la base de un acuerdo estructural con las grandes cadenas de supermercados nacionales y regionales y sus principales proveedores, a partir del cual se estableció una canasta de productos de consumo masivo. Los objetivos se refieren a la necesidad de tutelar los derechos de los consumidores, abastecer adecuadamente al mercado de tales productos, controlar la inflación y evitar que las empresas involucradas obtengan ganancias excesivas. Hubo momentos a lo largo del programa en los que se obtuvieron los resultados esperados, en los que no se obtuvieron los resultados esperados, perdón. En este caso, los autores como Barrett y Fudge mencionan que cuando hay fallos en la implementación no significa que no se implementó, sino que lo que falla es el objetivo que se había fijado. Se alcanzan otros objetivos que no son los que esperábamos. A veces puede ser positivo, pero muchas veces lo que pasa es que estos objetivos son negativos. En este caso sirvió fallar para estimular la participación directa de las asociaciones civiles, organizaciones sociales y la población en general, en cuestiones que hacen el resguardo de sus derechos como consumidores. El secreto para que una política pública funcione está en involucrar a la población destinataria, no solo en formar la política, sino también en implementarla. Algo fundamental de Precios Cuidados es que se trata de un programa bien visto por el consumidor. Y para terminar, partiendo del uso de la biografía con la que dispuse sobre el tema, boletines oficiales del Gobierno de la Nación, notas periodísticas, resoluciones y la experiencia que tenemos como ciudadanos argentinos, llego a la conclusión de que el programa Precios Cuidados fue una política pública de gran relevancia, implementada para dar una solución a una situación económica, política y social en sus inicios de crisis. Esta política tuvo como principal protagonista a los sectores de la clase media baja de la población y aquellos ciudadanos trabajadores comunes, que haciendo uso de esta herramienta dan a entender que los consumidores están atentos a los precios y desembolso que estos demandan. Además, bueno, como dije antes, también ayudó al crecimiento de las pymes y de las segundas y terceras marcas, porque terminó siendo como que terminó ayudando al marketing, de una herramienta de marketing para muchas empresas a las que ayudó a crecer. Y hasta ahí fue mi conclusión.